No le estaba explicando a Walter, que es nuevo, de qué se trata esto del Club de Escritores Despiertos y estas clases que hacemos en el mes, un poco para eh, orientarlos a ustedes hacia sus escritos. Cada escritor tiene su impronta. Algunos escriben poesía, otros escriben relatos fantásticos, otros novelas históricas, otros, no sé, relatos de biografía, autobiografías. eh, Cada uno tiene su propio estilo, pero dentro de su propio estilo, nosotros les vamos brindando como herramientas para que un poco vayan, vayan teniendo más herramientas, ¿no? Así que bueno, eso se trata un poquito del club de escritores, este club de lectura y un poco de, de ideas. Así que bueno, yo lo que voy a hacer es compartirles pantalla. Eh, yo en realidad esta temática ya la había desarrollado en otros talleres de escritura creativa, ninguno de ustedes estaba, pero esta vez la hice evolucionar un poquito y justamente pretende ser una continuidad de lo que venían desarrollando con Inés en los talleres de escritura creativa. Nada más y nada menos que eh, ver un poco dónde estamos parados en el mundo de hoy, qué significa ser escritores del mundo, en el mundo contemporáneo. Algunos autores llamarán contemporáneo, algunos autores llamarán posmodernidad y otros no están de acuerdo con llamarlo posmodernidad, dicen que es parte de la modernidad, pero bueno, nosotros vamos a llamarlo contemporáneo para tomar una referencia. Bueno, como dice ahí la frasecita del costado y que estaban todos los flyers, justamente es el objetivo de Escritores Despiertos, es despertar a los escritores de hoy entre la filosofía y la literatura para desarrollar habilidades de escritura creativa y llegar a los corazones de nuestro tiempo. Bueno, ahí está como tildado. Se va a acomodar. Ahí está. Bueno, lo primero entonces que vamos a hacer es hacer un repaso sobre el panorama del mundo actual. Y antes de ver el panorama del mundo actual, es preciso también tener en cuenta, a ver, cómo ha evolucionado la historia en el pensamiento, pero muy a grandes rasgos. Y vamos a hacer un pequeño repaso según la línea de pensamiento de Alfredo Sáenz, más o menos por ese lado. Podríamos decir que eh, ha habido como una cosmovisión que ha abrazado cada época. Es decir, la cultura es como una inundación, que nos llega a todos de diferentes maneras. Hay personas que son más afectadas por esa inundación porque sus, sus lugares donde viven están como más cerca, y otras que viven más lejos, pero de todos modos, si vos vivís en una ciudad donde hay inundación, tomando esa misma metáfora del agua, eh, la inundación te afecta de algún modo, aunque no te haya llegado el agua a tu casa. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, las corrientes de pensamiento son como una inundación que atraviesan eh, el arte, la ciencia, la literatura, la cultura en general, la música, eh, la arquitectura y también la forma política de organizarse. Podríamos decir que el pensamiento influye en la cultura y a la vez la cultura lleva también a un modo de pensar y vivir. Es como eh, un contagio mutuo de esas dos realidades. Entonces, podemos decir que en general, ya refiriéndonos a la cultura clásica griega, en la antigüedad había como una cosmovisión, es decir, una forma de ver la vida que era cosmocéntrica. ¿Qué significa cosmocéntrica? Que estaba centrada en el cosmos, ¿sí? Como que se basaba como, si viéramos la vida como una pirámide, en la cima de esa pirámide estaría eh, la, eh, el cosmos, la naturaleza, ¿sí? En los griegos surgió esto de, que se llama la ley natural, por ejemplo. Todos los filósofos pensaban en la naturaleza y buscaban el arqué del principio en todas las cosas que veían a su alrededor. Estaban asombrados por esa naturaleza y esa naturaleza les inspiraba a incluso a dictar sus leyes. Y todo iba en armonía con la naturaleza. Luego en la Edad Media, con la llegada del cristianismo, eh, es decir, Sócrates había llegado a la idea de un solo Dios, del monoteísmo con su pensamiento, aunque bueno, eso quedó como así en stand-by, hasta que bueno, fue llegando el cristianismo y empezaron las persecuciones, pero bueno, cuando Constantino con el edicto de Milán declara oficial el cristianismo y declara libertad de culto,
se van encontrando de a poco la filosofía y la teología. Y entonces se encuentra como una interesante síntesis en donde Dios es el centro de todo, porque la naturaleza no podría darnos todas las respuestas, pero la fe puede llegar a eso metafísico, a esas respuestas que nunca vamos a terminar de respondernos, ¿no? Entonces la cosmovisión de la Edad Media era teocéntrica, y esto lo vamos a ver en muchos aspectos, si vamos a la historia de la Edad Media, y bueno, también en esa época eh, se llegó a un quiebre, eh, perdón, los perros que ladran, pero bueno, se llegó a un quiebre en el sentido de que cuando empezó a querer avanzar la ciencia, había como cierta mentalidad en algunos, que no era la mentalidad oficial de la iglesia, de interpretar la Biblia de manera literal. Entonces, si el mundo fue creado en 7 días, eh, y si la tierra era plana, había que aceptarlo así, de manera literal. Luego, por supuesto, se terminó de profundizar en esos aspectos, diciendo que, bueno, la Biblia no revela datos científicos, revela la verdad de Dios y de la creación del mundo, que es cierto, pero hay muchas cuestiones que no son literal, no deben ser interpretadas literalmente, aunque sí está la verdad de la revelación. Entonces, bueno, eso en ciertos lugares, en cierta época, se produjo un quiebre diciendo como que se fueron a un extremo, descartamos la Biblia directamente, o hubo ese cambio de mentalidad, en donde la cosmovisión empezó a ser antropocéntrica. Antropo significa hombre, el centro es el hombre, apareció el humanismo, el renacimiento. Y no por eso se dejó de lado del todo la religión, ni nada, pero es como que se fue desplazando y el hombre sería la medida de todas las cosas. El que declararía que está bien y está mal, y el que sería la promesa de futuro, es como que nos agrandamos. Yo siempre, por ahí les suelo decir a mis alumnos que las edades de la historia me hacen pensar mucho en la evolución de un niño, ¿no? En la evolución del pensamiento de un niño cuando va creciendo. La antigüedad, la visión cosmocéntrica cuando el bebé se asombra de todo. La edad media cuando el niño admira a sus padres. La modernidad vendría a ser como la preadolescencia o adolescencia en donde necesitamos buscar esa emancipación muy temprana y bueno, todo empieza a salir mal porque bueno, en un momento en las ideas de la modernidad también se produce un quiebre y nos damos cuenta que el hombre puede avanzar con la ciencia, puede llegar a tener grandes descubrimientos, pero no puede endiosarse porque llega un momento en el que si no hay alguien que lo gobierne, a quien respetar o alguien a quien tener como superior, terminamos como enemistándonos y yendo incluso contra nosotros mismos. Tal fue el caso del estallido de la bomba atómica, y bueno, muchas cuestiones así que hicieron como decepcionarnos de la idea de que el hombre era la medida de todas las cosas. Entonces, según algunos historiadores, esto dicho de una forma muy, muy sencilla, muy, muy breve, estaríamos en un periodo de nihilismo y relativismo de sentido de desencanto, de la profunda adolescencia en el que tocamos fondo y no sabemos quiénes somos, nos cuesta encontrar un destino. Yo hablo en general, pero pensemos nuevamente en la metáfora de la inundación. Estamos como no hay el relativismo hace que no haya una verdad, que no haya un destino, no haya nada superior a lo cual aferrarnos, ni siquiera nosotros mismos, y que hace que estemos ciertamente perdidos. Y bueno, y acá voy a compartir un poco es un cuadrito que está un poco borroso, pero me gustó mucho, es un profesor de filosofía de Buenos Aires, que se llama Claudio Álvarez Terán, que hizo un video muy lindo que después se los voy a pasar si quieren, un poco haciendo una comparación entre las diferencias de la modernidad y la posmodernidad. Ahí está el link abajo, pero después se los paso bien también para que lo puedan ver. Él tiró como varias ideas alrededor de la palabra modernidad, cuando hablábamos de esa visión antropocéntrica. Eh,
más allá de la parte de religión, porque la religión en ese momento seguía siendo como algo fuerte, a pesar de que el hombre era la media de todas las cosas. Pero piensen que hasta las iglesias cambiaron su forma de diseñar, ser diseñadas. Por ejemplo, en la Catedral de Paraná, como muchas catedrales e iglesias, hay como una cúpula desde donde baja la luz, ¿no? Y arquitectónicamente antes esa cúpula estaba sobre el altar, donde está el sacerdote. Y en la Catedral de Paraná, como tiene un estilo moderno, esa cúpula no está sobre el altar, sino sobre el hombre que va a comulgar. O sea, cuando el hombre va a recibir, ahí viene la luz. Fíjense, acá está en la arquitectura, se ven plasmadas estas ideas. Pero bueno, volviendo al tema de la modernidad, esta lluvia de ideas que propuso Claudio, profesor, hablaba de varias características que nos hacían pensar en la modernidad. La primera, esta que está acá subrayada, que había una verdad, como que una idea absoluta, de verdad absoluta, que todos respetábamos, que nadie discutía. Por otro lado, la idea de una moral universal. Moral se refiere a un estilo de ver, a una idea de bien y mal que está como instalada, ¿no? Y es universal, no hay muchas formas de ver lo que está bien y lo que está mal, sino hay una sola. Después la idea de permanencia, de estabilidad, ¿no? Después la idea de profundidad, la idea de persuasión, que tiene que ver con una palabrita que está más acá arriba, la razón. Es decir, las cosas se conversaban, como había una verdad absoluta, había una moral universal, había cosas, había algo a lo que llegar. La idea era a conversar. La forma de lograr que el otro acepte alguna regla, alguna ley o algo, era conversar y llegar a lo profundo, llegar a esa verdad. Obviamente va a haber un montón de matices ahí en el medio, eh, culturales que son para hablar en profundidad. Por supuesto que habría imposiciones y demás, pero en general sería esa idea de que al otro se lo puede persuadir hasta que comprenda y juntos podemos llegar a esa verdad, ¿no? Después, bueno, la idea de política, la importancia de la palabra, la idea del hombre, pero más que hombre, estaba la idea del hombre prometeico. ¿Qué se refiere con hombre prometeico? Se refiere al hombre ideal. Había que llegar a un ideal de hombre, un hombre altruista, un hombre eh, capaz de vencerse a sí mismo y llegar a nobles ideales y a tener grandes valores. Después la idea de progresar en cuanto a pensar en el futuro. Estas dos ideas están juntas. Eh, yo puedo abnegarme a mí mismo porque mañana eh, va a ser esto va a ser para el bien de otros, ¿no? La idea de héroe que puede estar ahí plasmada. Pero esta idea también de futuro, pensemos también en las cosas prácticas, la vida cotidiana. Típico, quizás nuestros abuelos todavía eran testigos de eso, o bisabuelos, en esas épocas de grandes sacrificios, no había tecnología, no había confort, la ropa se lavaba a mano, y bueno, si se compraba un mueble era para toda la vida, con mucho esfuerzo. Si las cosas se rompían, se volvían a arreglar. Y esa idea, más adelante, como que con el mismo avance de la tecnología y el cambio en la forma de consumir, eso también va como generando ese cambio de mentalidad, ¿no? Esa idea de futuro, ¿no? Las cosas las tenemos ahora, eso lo vamos a hablar más adelante. Después, bueno, la ética del trabajo, la idea de un ciudadano, de un Estado, de un deber. Nuevamente volvemos a esta idea de, de futuro, de progreso. Yo tengo que hacer algo, aunque no me guste, lo tengo que hacer igual, porque es por el bien de otros. Tengo un plan a futuro. La idea de seguridad estaba muy relacionada con toda esta forma de organización. eh, y bueno, la idea de libertad, en ese sentido, como que se ofusca un poco, desaparece un poco porque todo en pos del bien común,
en el futuro, del hombre prometeico, de llegar a esos ideales. Y bueno, de frente a esto estaba esto de la sociedad disciplinaria, la dialéctica, y bueno, obviamente el conflicto entre diferentes ambientes, diferentes aspectos. Bueno, de frente a esto, Claudio Álvarez hace como una eh, superposición, es decir, del cuadrito anterior va cambiando las palabras. Por ejemplo, cambia la idea, la que aparece acá, la idea de deseo aparece reemplazando la idea de razón. ¿Por qué? Pensemos simplemente en las cuestiones tecnológicas, la idea del confort. Estamos viviendo más, en vez de pensar en tanto en el futuro, pensamos en el hoy, según este autor y muchos otros. Pensamos bien en el presente, no sé qué va a pasar en el futuro. Ni siquiera sabré, vos Silvina estás allá en Uruguay, pero allá acá en Argentina no sabemos ni a cuánto va a estar la manzana y el pan y el dólar. Y eso nos mantiene a decir, bueno, me doy gusto ahora o hago ahora lo que puedo y mañana no sé. ¿Sí? No solamente pensando en la inestabilidad del peso, sino que en general esa inestabilidad de no saber qué es lo que pasará, qué es lo que pasará mañana, ¿no? Lo que importante es que vivamos el hoy. Eso puede verse reflejado en letras de canciones, en novelas, pensemos ya en la escritura, eh, se nos pueden ocurrir algunas ideas. Bueno, después, la idea de hombre se cambia por idea de persona. Es una idea como más personalista, refiriéndose a que importo yo, no el hombre de la raza humana, sino importo yo. La idea como que eh, eh, el yo como, dice a Claudio Álvarez, fagocita a todo lo demás. Esto de la idea de una cultura hedonista, consumista, pienso en mí y quizás se vuelve también esa cultura individualista y bueno, quizás lo veamos un poquito en España con el tema de los abuelitos que están en un geriátrico y las familias todo el día trabajando y capaz que no los ven por meses. Esa vida de tengo que vivir, tengo que proyectarme, tengo que hacer muchas cosas y me olvido del otro, ¿no? Es una cultura que está aquí quizás un poquito instalada. Bueno, después la idea del hombre prometeico es cambiada por la idea del hombre dionisíaco, ese hombre que busca el tema de los placeres, que busca disfrutar, eh, pasarla bien, eh, eh, darse todos los gustos y no pensar al todo lo contrario de antes, como que abnegarse, sacrificarse, empezar el futuro, no. Si la idea de si la felicidad está ahora, démonos los gustos ahora y el sacrificio como que pierde el sentido. Bueno, después la ética del trabajo se cambiaría por la ética del consumo. La idea, perdón, del ciudadano cambia y sería reemplazada por la idea de un consumidor, ¿sí? Es decir, pensemos en la persona que consume, que compra, ¿sí? Más bien, más que en un ciudadano. La idea del Estado habría sido reemplazada por la idea de mercado. La idea de deber sería reemplazada por la idea de poder. La idea de seguridad va desapareciendo frente a un montón de situaciones que tienen que ver con el yo, con todo lo que veníamos diciendo. Y la idea de libertad es como que está como más exacerbada, pero a la vez se trata de una idea de libertad como, como que se pierde también, porque de tantas revoluciones que dicen yo quiero ser diferente, hay tantos que dicen que quieren ser diferentes que ya se pierde la, la esencia de lo que es la revolución y ya deja de tener ese encanto de decir yo soy diferente. Ya el que se opone ya no llama la atención, diría Claudio. Bueno, después la idea de sociedad disciplinaria es cambiada, es reemplazada por la idea de una sociedad flexible. Llegaste tarde y bueno, no pasa nada. Antes no, antes
no podíamos equivocarnos. Ahora es como que incluso nos reímos de nosotros mismos, incluso eh, la idea de equivocarse puede ser incluso un argumento para una novela. Eh, es decir, eh, somos como más humanos en ese aspecto, no somos como perfectos y no tenemos miedo de mostrar que no somos perfectos. Y a su vez, la idea esa idea de sociedad flexible también entra en confrontación con esa idea de la cultura de la imagen. Volviendo ahí para este lado derecho, a la parte de la imagen. Eh, si antes la palabra era lo fuerte, lo que persuadía a la gente, lo que conmovía, lo que llegaba al corazón, ahora sería la imagen. Vivimos en una cultura de la imagen y la estética. Y ahí sí, en eso hay como un perfeccionismo, que una búsqueda de perfeccionista. En vez de esa disciplina, quizá, según Claudio, se ve como intensificada en la cultura de la imagen y la estética. Todo tiene que ser perfecto. eh, Como decía Claudia, me parece, lo pueden ver en el video, la idea del celular liso, el lacio perfecto, el, eh, la, la fotografía perfecta. eh, y bueno, el profesionismo se va como plasmando en esa parte, ¿no? Y eso es lo que conmueve, lo que llega al corazón. Podemos aprender a llegar al otro a través de la imagen, ¿no? Eh, Después la idea de política cambia por la idea de gestión, la idea de persuasión cambia por la idea de seducción, refiriéndonos a la parte de la imagen también. Es decir, yo no sé si este frasco de mayonesa que está en el supermercado está bueno, pero el paquete está tan lindo que me parece que está bueno, ¿sí? Esa idea de la propaganda, de que todo parezca, ¿no? Y capaz que ni leo el prospecto de un medicamento, simplemente me dijeron o cada vez que ni leo el paquete, lo que dice, de qué contiene, y voy y compro, no sé si allá en Uruguay si viene pasa, pero acá vamos a un supermercado y encontramos algo que dice, un paquetito así, buscando queso rallado, que dice rallado, y dice rallado, y no dice queso. Y lo llevamos porque es igualito al queso rallado, pero después leemos y dice alimento basado a base de lácteos rallado, pero no es queso. El puré de tomate resulta que es pulpa de pera con colorante. No es puré de tomate. No es de tomate, justamente. Y lo mismo pasa con la leche. Vemos un sachet y tiene la misma tipografía de letra y resulta que no era leche, sino que es un alimento a base de lácteos. Y bueno, y así, pues, esos son ejemplos de Argentina, no sé allá. Pero bueno, esta idea de seducción, que la apariencia y lo superficial es lo que atrapa más que la palabra, más que la acción. Eh, la idea de permanente eh, es cambiada por la idea de efímero, y bueno, la ética, la moral universal es reemplazada por la ética personal, y no hay una verdad, sino una multiplicidad de verdades. Cada uno tiene su verdad. Y frente a esto aparece la palabra esta que aparece al costadito, la idea de consenso. No hay conflicto, porque evitemos el conflicto, ya tocamos fondo con tantas guerras, ¿sí? Pensemos que cada uno tenga sus ideas y de última las votamos y la que gana, gana. No importa si es verdad o mentira, lo que importa es la opinión de la mayoría. Entonces, la verdad es eh, muchas veces reemplazada por la opinión de la mayoría. Eh, bueno, sería, pero un pantallazo muy, muy general de una visión de la modernidad y posmodernidad. La idea no es dar una clase sobre esto, sino hacer un pequeño pantallazo y después, de última, podemos llegar a profundizar en algún otro momento. Entonces, ahora llega eh, de a poquito nos vamos acercando a lo que quiero llegar con esto. La idea de ese hombre dionisíaco, ese hombre que busca el placer por encima de todo, ¿no tiene nostalgia de un hombre prometeico? Siendo la idea de los arquetipos del que hablábamos el otro día con Inés González Calvo,
también habla mucho Jung, es un psicólogo muy conocido, la idea de los arquetipo de héroe, todos esos arquetipos. No, no es que extrañamos esa persona, ese personaje que se las juegue, que se anime a ir más allá, que no le importe sacrificarse y por algún ideal. ¿Será que nuestra sociedad tiene esa necesidad o simplemente está bien así? Porque llega un momento en el que tanto buscarnos a nosotros mismos podemos llegar a entrar en una crisis social, ¿no? De, de, en la que aparecen como crisis más generalizadas en cuanto a lo político y demás. Y bueno, frente a ese relativismo también aparecen las ideologías, como que no existe una verdad. Existen muchas verdades. Frente a eso, la verdad se puede como tergiversar. Y hay cambios de paradigma respecto al ser humano y del bien y el mal, cambios de paradigmas respecto de la belleza, de la libertad del hombre y la mujer. Ciertamente podríamos llegar a decir que muchas cosas, muchos cambios han sido positivos eh, respecto de esto, ¿no? Porque quizás, yendo a la literatura, quizás esta idea de persona totalmente mala, que era la maldad personificada como maléfica, o según esa reversión de los cuentos de Disney, de los relatos de los hermanos Grimm que hizo Disney, esa maldad personificada quizás sea una persona que posiblemente pueda eh, tener algo rescatable y se la pueda rescatar, y se puede hacer buena, ¿no? Pero quizás podamos encontrar en eso también la idea de misericordia, ¿sí? De alguna manera, ¿no? Eh, Quizás en el tema de libertad del hombre, los hombres y las mujeres, quizás eh, algunos, en algunos aspectos las ideas que se imparten sobre la mujer puedan tener alguna mirada positiva. El padre Leandro Bonim, que yo ahora voy a explicar un poquito, a ver, voy a buscar este libro. Bueno, no lo tengo por ahí. Escribió un libro que se llama, que fue fruto de su doctorado en Ciencias de la Familia, La familia frente al desafío de la ideología de género. Y él citaba a una frase de Chesterton que decía, las herejías son verdades que se han enloquecido, son verdades que se han enloquecido. Y yo le agregaría, porque también lo quiso decir el padre, eh, las herejías como las ideologías son verdades que se han enloquecido. Tiene que ver con que algunas cosas tienen razón, y ahí el padre, el sacerdote Bonim, desglosa un poco todo esto y lo va explicando. eh, que pase tal cosa es verdad, pero ahora de hacer de esta situación una verdad absoluta ya es irnos a un extremo. ¿Se entiende? Como que tomamos una verdad y decimos, no queremos que esto pase más, y ahí nos vamos para el otro extremo. Entonces, de esa manera surgen como ideologías. Al querer evitar que ciertos extremos suelen pasar, nos vamos al otro extremo. Entonces, puede ser que en esos cambios de paradigmas haya cuestiones que sean positivas y cuestiones que sean también una amenaza, en cierta manera. Y bueno, y frente a esto, y sigue permaneciendo como los arquetipos, ese anhelo de felicidad. Nosotros, desde, desde nuestra mirada, tenemos esa visión que todo ser humano siente, eh, ese anhelo de felicidad que nos une como sociedad y hace que en todo momento histórico eh, esa verdad vuelva a florecer a través de algún líder social o algo que pasa que nos hace tocar fondo y nos hace volver a reaccionar. Quizás seamos como, la humanidad sea como un péndulo que vamos de un extremo al otro hasta que en un momento encontremos el justo equilibrio. Así que bueno, estas ideas, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta para posicionarnos en la realidad que nos acontece hoy desde esa realidad tenemos que pensarnos como escritores. Ahora, el padre Bonim, frente a ese libro, hablaba de como una estrategia de las ideologías actuales para llegar a la gente, ¿no? Hacen todo un caminito.
Y ahí en ese caminito nosotros tenemos que prestar atención porque en ese caminito están los escritores también tomando partido. Los escritores de hoy, ¿en dónde se posicionan? Uno, en las canciones, porque hoy en la música hay escritores, por más que digamos, bueno, este no es buen escritor, no tiene buenas letras, pero bueno, la palabra en la música tiene fuerza, aunque sea una palabra que no sea tan creativa, ¿no? Eh, por otro lado, también eh, los escritores donde están en las novelas, las series, las películas, detrás de ellas hay siempre guionistas que han pensado un esquema y han estudiado, y hay mucho de psicología ahí, pero también hay mucho de cultura, eh, y son gente intelectual que sabe lo que quiere, sabe lo que quiere transmitir, o está como un poco pautados por alguna gente que dice queremos que se transmita esto, y nosotros te financiamos si se transmite esta idea, ¿no? Eh, y después, por otro lado, los libros, que aunque se diga que vivimos una cultura de la imagen y la estética, la gente hoy lee, y en la literatura están apareciendo mucho estas ideas, estas ideologías, y quizás algunas ideas también tergiversadas de la historia, que objetivamente uno puede decir, tengo un punto de vista sobre la historia, pero una cosa es tener un punto de vista y otra cosa es tergiversar hechos históricos que han sucedido, ¿no? Y cambiarlos. Entonces, eso está pasando, y también está pasando esto de la reversión de novelas, que como decía Inés, puede ser algo positivo para nosotros, pero también puede ser algo negativo, de acuerdo a lo que se quiera transmitir. Y bueno, el padre Leandro Bonim hablaba de 4 fases en donde se va como metiendo la ideología de género como de forma sistemática. Hay como una ingeniería social, decía él, eh, y que está como todo pautado para llevar a la sociedad para un lado. Como, acuérdense de la inundación, bueno, la idea es eh, llevar a la sociedad para un lado. Entonces, el primero es la fase emotiva, y ahí lo puse en rojo porque justamente es ahí donde actúan los escritores, actuamos o podemos actuar los escritores, y teniendo en cuenta que vivimos en una cultura de la emoción, de los sentimientos, de la seducción, de la imagen, no solo de la imagen, sino del sentimentalismo, donde lo más fuerte, más fuerte que la razón es el sentimiento, ¿sí? Entonces, a partir de ahí aparece la idea de compasión, de simpatía y de ira. Es decir, muestro situaciones que son verdad, que hacen que una cosa parezca que está todo mal, ¿no? Aparecen películas o series en las que dejan re mal para a la iglesia, capaz. Y capaz que quedan re bien las personas eh, que quizás no tenían, tenía cosas buenas, pero como quedan como súper buenas, y los héroes, como que se tergiversan las cosas. Ahí puede venir una mirada que más profunda, y en que vamos a analizar alguna película, alguna serie o algún libro. Pero bueno, a través de la compasión, a ver, esta persona, al final que era mala, ¿sí? No era tan mala, mira, era mala porque hizo tal cosa o le pasó tal cosa. Y respecto de la simpatía, ay, mira qué simpática. Ya después les voy a explicar una cosita respecto de las neuronas espejo, eh, que tiene que ver con esto de la simpatía. Vos Silvia, que sos comunicadora social, y quizás también puedas aportar algo al respecto. Pero bueno, esto de la simpatía, de respetar, y la empatía también, entrar en ponerme en lugar de, de alguien. Y después la ira, indignarse frente a lo que le pasa a esa persona. Pensemos en lo que decía Inés la otra vez, la comedia y la tragedia. Cuando entramos en empatía con el personaje principal, eh, porque nos identificamos de alguna manera, y en la comedia es como que tomamos distancia, yo no quiero ser así. Bueno, ese juego aparece mucho en las novelas, es una estrategia de las novelas, de los escritos, de las películas, de las canciones, en donde uno va como, o sea, siempre que conocemos a una persona, que conocemos algo, de alguna manera relacionándonos vamos como comprendiéndolo. Entonces,
bueno, la pregunta que aparece acá, con qué entra en empatía en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que les hacen pensar a la gente en nuestra sociedad? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Hay buenos y malos? Eh, bueno, y detrás de eso, ¿qué ideas se están transmitiendo? ¿Qué conclusiones se sacan de esto, ¿no? Entonces, bueno, después viene la fase de normalización, en que vemos a celebridades, autoridades científicas, expertos, dirigentes políticos, que aceptan ciertas cosas. Entonces, bueno, si un médico lo dice, si un científico lo dice, si una celebridad lo dice, también ciertas cosas, ciertas ideologías tienen que estar bien. Después viene la fase de institucionalización, que a través, por ejemplo, de la educación se va impartiendo la ideología de género en las escuelas. eh, bueno, eso ya es algo, bueno, mi profesor lo dice, ¿sí? Se trata de impartir en ambiente formal. Y después la fase de penalización, cuando decimos, ay, bueno, todo el mundo lo hace, la gente famosa lo acepta, en las novelas que yo vi, la novela que yo vi, eso pasaba, y entonces empezamos, bueno, vamos a legalizar cierta cuestión de género, y bueno, y ahí empiezan las restricciones a la libertad de expresión, porque una vez que algo es legal, a las personas que piensan en contra de ellos se les va impidiendo eh, pensar distinto. Y aparece como una nueva imposición, lo que parecía una libertad, un relativismo, decir que cada uno votemos, que cada uno piense como quiera, termina apareciendo como una nueva, que antes estaba disfrazada, una nueva dictadura de género, ¿no? Eh, Bienvenida, Sara. Estamos hablando de un panorama cultural. ¿Qué Sí, iba a decir? acá, bueno, estoy en la plaza con mis niñas que no la tenía que traer así, por eso estoy en silencio, pero estoy atenta. Disculpen lo tarde. No, por favor, por favor. Igual esto queda grabado para que lo puedas ver tranquila después. Así que bueno, Mil gracias. frente a eso, sí. Bueno, frente a esto, eh, pensemos en nosotros como escritores y pensemos también en la historia. Han habido muchos escritores que han estado como despiertos a lo que pasó en su tiempo y han reaccionado de alguna manera u otra, y a través de la escritura han hecho, han hecho su misión. Bueno, frente a esto, en esa fase, vamos a enfocarnos en la fase emotiva de la literatura, que hace el que escribe para llegar al corazón de nuestro tiempo. Bueno, hoy día están de moda ciertos tipos de escritura. El primero son las novelas psicológicas, ¿sí? No sé si ustedes han visto que muchas series, muchas novelas, hoy día ya no se posicionan tanto en la historia en sí misma, sino mucho en lo que le pasa a tal persona. Como decía la otra vez, no sé si vieron la película del Guasón de Batman, que como que reversionaron la historia de Batman, pero desde el punto de vista del Guasón, y muestran todo como lo va viviendo él, y entonces uno va entendiendo mucho más cómo siente el personaje, se posiciona en cómo siente el personaje más que en la historia. Quizás en otras épocas no había tanta, en gran medida no había tanto énfasis en la psicología del personaje. Hoy quizás esos temas exacerbados. Y después vamos a hablar más específicamente de la idea de héroe. ¿Qué idea de héroe hay? ¿Quiénes son los héroes de hoy, de las series, de las historias, de los relatos que se escriben hoy? Y por otro lado, aparece mucho, está de moda el tema de los relatos históricos y las novelas históricas. Hoy muchas novelas o series de Netflix eh, o libros aparecen relacionados con la historia, con temas históricos que han sucedido de verdad, y bueno, se van como entremezclando los hechos. Y después pensemos también, pongamos el foco también en qué idea de bien y de mal hay en esas historias que se escriben hoy. Y después vamos a hablar de lo que es el plagio creativo. ¿Alguien ha oído hablar del plagio creativo? No, no. Sería simplemente algo así como reversionar las historias.
y que el plagio creativo, a ver, una historia se puede reversionar cuando es libre de derechos, cuando la escribió Esopo, la escribió alguien en la antigüedad, ya caducó su derecho de autor. Pero también se pueden reversionar historias un poquito más nuevas con la idea de plagio creativo. Yo puedo tomar la estructura, la base de una historia y usarla para escribir mi propia historia. Y eso es legalmente posible y eso es lo que se hace mucho. Pensemos en Toy Story, en un montón de, de películas o series. No sé si ustedes habrán visto, en una época las comedias románticas de Norteamérica eran todas iguales. Siempre pasaba lo mismo, pero con diferentes personajes. La estructura base era la misma, la trama era la misma. Siempre se enamoraban, después había una mentira, se descubría la mentira, se separaban y se terminaban juntos. Siempre era la misma, la misma estructura. Bueno, eso se llama plagio creativo. Tomamos una estructura, ya sea por ejemplo, el arquetipo de héroe de Macbeth, ese círculo, y de eso hacemos una historia. Y podemos hacer muchas historias diferentes, con diferentes nombres, diferentes personajes, en diferentes ambientes, pero la base es la misma. Lo mismo se hace con la música. Acá en, en Argentina está la canción esa, ya que el amor es música ligera. Bueno, la estructura melódica de eso es la misma que Despacito, me parece. Voy a brindar a mi esposo. Bueno, entonces cuando uno toma una base melódica que se ha hecho como muy popular, y le pone otra letra, a la gente al oído le suena lindo, porque inconscientemente, aunque no se dé cuenta, le hace acordar a aquella música que alguna vez escuchó y formó parte de momentos importantes de su vida. Bueno, lo mismo pasa acá con los arquetipos y con el plagio creativo. Yo veo una historia que me hace acordar a algo que alguna historia que alguna vez escuché o me leyeron de chiquita, y bueno, así La Bella Durmiente se puede parecer eh, al mito de Eros y Psique. Bueno, y un montón de historias se han hecho así, ¿no? Tomando como base, como molde, una historia que ya existe y se ha hecho una historia nueva a partir de ahí. Bueno, ahora quiero que me digan acá, ¿qué es lo que ven? ¿Qué impresión les da esta imagen? Que estuvo jugando y se lastimó. Sí, pero ¿no les genera algo? Ah, pena, compasión, ganas de ayudarlo, curarlo, hacerle sana, ¿A ¿No sana. no les pasa que cuando ven una película y ven a alguien que dispara a alguien, les da como cosa, ay, les da como un no sé qué, ¿no les pasa eso? Ah, bueno, no es que a mí, yo soy, sí, puede ser, sí, también impresión. Sí, impresión, pena, compasión, todo eso. Eh, bueno, esta imagen, ¿qué les despierta? Ternura. Mucha ternura. ¿No les ha pasado que alguna vez están viendo una película en donde se comen un buen helado, una hamburguesa, que la muestran en primer plano y si le dan ganas de comerse esa hamburguesa y van y se compran o se arman algo? ¿No les ha pasado algo así alguna vez? Sí, sí. Da ternura, pero a la vez ese helado está como, a uno le dan como ganas de comerse ese helado, ¿no? Sí, invita. Bueno, dicen que la película está Haití, le habían propuesto, no sé si eran los M&M's, y ser parte de ahí de la película y les dijeron que no, y les dieron, digamos, la posibilidad de sneakers, creo que era otra golosina, y que las ventas se multiplicaron, pero en forma exponencial, después de que salió al aire. Exacto. Bueno, ahí estarán sospechando a qué quiere llegar. ¿Y esta imagen le genera algo también? Y ¿Tiene alguna nostalgia y ganas de imagen estar linda? así también. Claro, y el solcito, y un abrazo, y qué lindo. Bueno, bueno, hay algunas teorías de las neurociencias respecto de esto,
Y no solamente me voy a referir a la imagen, porque nosotros acá nos estamos refiriendo a la escritura también. Eso también se aplica en la escritura. En las neurociencias se habla de las neuronas espejo. ¿Han escuchado hablar de eso alguna vez? No, personalmente no. Bueno, es como que en nuestro cerebro está como ahí, las neuronas actúan cuando vemos una imagen o entramos en sintonía con una realidad o estamos leyendo, que hace que cuando nosotros leemos sobre eso o vemos esa imagen, de alguna manera nuestro cerebro cree que somos nosotros los que estamos ahí, inconscientemente, ¿no? Entonces, de alguna manera nos hacemos uno con ese protagonista de esa escena que estamos viendo. Y de alguna manera sentimos con esa persona, ¿sí? Sentimos lo que siente esa persona. O por eso esto de la comedia y esto de la tragedia, de que hablaba Inés, uno hace catarsis. Es como que se libera, se descarga cuando lee, cuando ve una película, porque es como que necesita encontrar un lugar en donde volcar eso que no está viviendo en ese momento, que necesita desahogarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta esto de esta etapa de sensibilización, de la cual hablábamos acá, la fase emotiva de la literatura. ¿Qué fuerza puede tener lo que yo escribo? En realidad la palabra, aunque digamos que vivimos en una cultura de la imagen, la palabra sigue teniendo un poder impresionante, ¿sí? No hay que, no es que porque deje de estar de moda la escritura, deja de tener poder, fuerza, así como la búsqueda de felicidad, los arquetipos nunca van a pasar de moda. Siempre está en esa necesidad del ser humano de conocer, de encontrar eso que le da sentido a su vida, de encontrar el elixir de la felicidad, ¿no? Bueno, entonces, eh, eso sería como una cuestión clave a la hora de escribir o a la hora de leer también. ¿Qué les pasa a nuestros protagonistas o a los protagonistas de las historias que leemos? ¿Qué están viviendo? Siempre en realidad, refiriéndonos al marketing, no se puede sacar el amor y la idea de héroe del todo de una serie. No se puede. No se puede porque no vende. La gente busca y necesita el amor, necesita la idea de héroe, necesita. Por eso, por más que quisiera en el mundo quisieran que nos cambiáramos la mentalidad, no logran del todo, porque la gente no consume algo que no tenga belleza, que no sea bueno, que no sea verdadero. En el fondo tenemos esa intuición inscrita en nuestro corazón, ese deseo de felicidad y esa idea de bien y mal que podrá variar en algunas cosas, culturalmente, pero en el fondo esto es siempre lo mismo, ¿no? Eh, entonces, nosotros tenemos que saber eso y tener esa convicción de que en el fondo el ser humano necesita que le digamos la verdad, que hablemos de amor, que le hablemos de ideales. Quizá algunas veces algunos ideales fracasaron, quizá en el mundo hubo muchos extremos que nos hicieron tocar fondo, pero en el fondo siempre el ser humano va a, a atinar, a atender hacia la verdad, hacia lo bueno, uno bueno, bello y verdadero. Entonces, bueno, acá puse una pequeña definición de las novelas psicológicas, porque nosotros también, si desde la ideología de género quieren promover todas estas cuestiones de, tratando de llevarnos a pensar de una manera, y aunque usan también, usan del amor, usan de la verdad, usan pedacitos porque no pueden sacarlo del todo, y de alguna manera también eso nos ayuda a entender muchas cosas, pero de esa manera nosotros también podemos usar las novelas psicológicas o los relatos históricos para llegar al corazón, porque siempre el amor, la verdad y lo bello es lo que más cautiva y atrapa al público. Entonces, la misma estrategia, si vivimos en una sociedad
en que, en que estamos en la cultura de la imagen, de la estética, pero en el fondo sabemos que la imagen es algo importante y lindo, pero también el ser humano necesita de la razón un poco, necesita volver a entender, a comprender las cosas. Hay que llevarlo de nuevo también a eso, sin que se pierda lo otro. Lo bueno que se ha conseguido, rescatarlo, sí, pero lo otro, recuperarlo también, porque eh, si tenemos esa convicción de que el ser humano tiene esa nostalgia, nostalgia de plenitud. Una vez un médico en una entrevista, eh, que había perdido a su hija, no me acuerdo bien cómo era la historia, él decía que la nostalgia es una prueba de que el amor permanece. Si el ser humano de hoy tiene nostalgia en el fondo de su corazón, nostalgia de plenitud, nostalgia de Dios, nostalgia de lo bueno y tiene esa necesidad es porque está ahí, es porque está inscrita en su corazón. Entonces, bueno, eh, podemos repasar lo que es el itinerario de héroe de Macbeth, pero podemos ir a lo profundo como eh, en una idea, las ideologías por ahí pueden llegar a usar este mismo itinerario para corromper al héroe y que termine cambiando su mentalidad, porque en muchas historias que se difunden hoy día, el héroe termina siendo villano a veces. Eh, eh, pero podemos, podemos lograr nosotros usar la misma forma de reversionar historias, usar el arquetipo de héroe para eh, hacer brillar las cosas buenas. Y siempre brillan las cosas buenas en las historias, si no, no tienen éxito, pero bueno, hacerlas brillar más todavía. ¿Qué idea de héroe tenemos nosotros? ¿Qué idea de héroe quisiéramos transmitir? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué idea de fondo queremos transmitir? No solamente de héroe, de la vida, de las cosas. Y bueno, el héroe de las novelas psicológicas, donde el bien triunfa sobre el mal, acá tengo un texto que está grabando, pero no importa. Tenemos como dos círculos. El círculo centrípeto, que es como la espiral hacia adentro, sería ese héroe que se corrompe y va perdiendo su integridad con el fluir de las pruebas, hasta convertirse en lo contrario de lo que era. Y esa idea se ve mucho plasmada incluso, no solamente en las historias, sino en los mismos artistas, que empiezan siendo súper inocentes y buenos, y después se van corrompiendo, cayendo, 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 y los adolescentes o los jóvenes que se están formando, que los siguen a esos ídolos, se van corrompiendo con ellos. Y esa estructura la cual les hablaba, eh, va actuando no solamente en las historias, sino también en la vida real, ¿no? En esos jóvenes, esos chicos, adolescentes que están formando y que buscan referentes, ¿no? Y bueno, respecto al círculo centrífugo sería ir de adentro hacia afuera, ¿no? Un héroe que sería perfectible, limitado, ¿sí? Perfectible no significa que es perfecto, sino que limitado, pero que supera pruebas y crece en integridad. Y o no pierde su integridad, y si la perdiera, por momentos la recupera en calidad. Y ahí estaría la idea de misericordia y salvación. Eso nos puede llegar a concluir que si la idea de, de- del malo absoluto ha desaparecido hoy día, eh, y ahora es el malo que tiene razones para ser malo, pero podríamos encontrar en eso nosotros la idea de misericordia y salvación, en vez de dejarlo que siga siendo malo y se justifique por ser malo, eh, encontrar que, a través del perdón, la misericordia y la redención, que esa persona mala eh, encuentre la respuesta más grande para su vida, ¿no? Que es la redención de su alma o de su ser. Eh, en vez de lo que hacen en muchas series, que decir, bueno, este es malo por esto, y se justifica y listo, y termina la historia. ¿Se entiende? No sé si estoy hablando como mucho, avísenme si se entiende o si hay algo que preguntar. Y bueno, esta idea del círculo centrípeto, que es hacia adentro, que tiene que ver con el éxito, pero la corrupción tiene que ver con, con algunos arquetipos
por algunas formas de trama que se usan mucho, que después lo van a profundizar con Inés. Pero la idea del centrífugo sería como el viaje del héroe de Macbeth, o la tragedia griega o la comedia se puede usar también para trabajar esta idea de... Pero después va a haber otros arquetipos que se usan mucho en las novelas también, y en series y en escritos, que hablan de esa persona que triunfa en la medida que se va corrompiendo. Eh, se usa mucho esos arquetipos, esas estructuras de trama. Ay, me trabo. A ver, ¿puedo avanzar? Ahí está. Bueno, entonces, volviendo a la idea de la catarsis a través de la tragedia y la comedia griega, en realidad la catarsis y la anagnórisis, eh, la idea sería esa, sería que la tragedia me lleva a nosotros, digo, nos lleva a- a entrar en empatía con los protagonistas, y la comedia trae distancia, pero ambas estructuras de trama, ambas ideas, ambas formas literarias, nos hacen como, nos van como educando, nos van generando en nosotros eso de las neuronas espejo, ¿no? Sentirnos identificados para ser como ellos o para no querer ser como ellos. Bueno, ya hablamos de relatos históricos, un poquito de hablamos de plagio creativo, y bueno, frente a esto viene eh, como la propuesta. O sea, tendremos que preguntarnos qué es lo que necesita el mundo contemporáneo, qué podemos hacer los escritores, cuáles son nuestras armas en esta misión. Y frente a eso, entendamos que cuando escribimos, eh, los escritores podemos llegar al corazón y hacer que un corazón se libere, haga catarsis, ¿sí? Y que tenga también una mirada introspectiva, más que anagnórisis, quise hablar de introspección. No es que la anagnórisis no sea buena, sino que la palabra introspección me gusta mucho porque eh, la usaba mucho Agustín de Hipona cuando creó como esa palabra a través de la confesión. Él ayudaba a las personas a descubrirse a sí mismos y adentro suyo descubrir esa verdad que tenían, esa nostalgia, esa sed de Dios, de amor, de infinito. Bueno, esa palabra de introspección la inauguró Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, y después la empezaron a usar en psicología para hablar de introspección experimental, ya en la modernidad. Esto de el psicólogo hace que saques lo que haría Sócrates también, sacar lo que tenés dentro, y cuando lo descubrís, te descubrís vos mismo, descubrís esa verdad dentro tuyo, y te liberás, ¿no? Te liberás de lo que te preocupa porque te vas conociéndote interiormente, ¿sí? Entonces, bueno, es todo un tema. Esa sería como la misión del escritor, lograr que quien lee nuestro escrito logre identificarse, logre hacer esa catarsis y logre hacer tener o desarrollar esa mirada introspectiva. Y bueno, respecto de volver a ser, la idea sería recobrar la esencia de las cosas, implícita en todo ser humano. Todos tenemos sed de infinito, partimos de esa convicción, y que fuimos creados a imagen de Dios trino, que es comunión de amor indefectible, de amor sin defecto, amor perfecto. Pensemos que Dios, en nuestra fe, ¿no?, nos creó a su imagen y semejanza. Eh, y Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es una comunión de amor perfecto. Y desde esa base es que nosotros eh, tendemos hacia la comunión. ¿Qué es comunión? Vivir con otros, vivir en comunidad, vivir en sociedad. Necesitamos, tenemos nostalgia y sed de ese amor que es infinito. Entonces, partiendo de eso, de esa convicción, es que podemos apostar a- a creer que las personas buscan eso, ¿no? Buscan ese amor, buscan esa unidad.
Y bueno, para volver al ser, digamos, la idea de volver al ser a través de nuestros escritos es volver a aquello que la gente necesita, la gente de nuestro tiempo. Entonces eso nos lleva a nosotros a pensar, ¿qué sucede en nuestro tiempo? Eh, ¿qué es qué es lo que sucede en nuestro tiempo, por un lado? Y por otro lado, ¿qué es lo que la gente necesita? Y esa pregunta queda abierta porque a raíz de esto cada uno podrá descubrir qué es lo que puede aportar desde sus escritos, ¿no? Y en realidad uno escribe porque uno mismo se desahoga, eh, pero a la vez desde esa sinceridad, desde esas ganas de plasmar por escrito lo que uno siente, también surge la verdad, surge algo que otros necesitan también escuchar. Y esa es la habilidad del escritor, de entrar en empatía con el sentir de la gente también, porque es lo que uno también siente. Entonces, bueno, volver al ser, volver a la esencia de las cosas, sería volver a los trascendentales. Los trascendentales son eh, los que predican el ser, ¿no? Lo que es el ser es uno, es bueno, es verdadero y bello. Unum, bonum, verum y pulcrum, que sería bello. Si nosotros a través de nuestros escritos podemos, aprendemos a intuir esa unidad, esa bondad, ese bien, ¿no? Esa verdad y esa belleza, y podemos transmitirla, vamos a estar haciendo de nuestro escrito mucho más que un simple escrito, y vamos a lograr eh, ser escritores despiertos. Esa sería la idea, ¿no? Bueno, acá puse una imagen que nos lleva a pensar en algo bello, en lo natural, lo simple, lo sencillo. Cada uno le pondrá su nombre. Y, y bueno, acá viene la pregunta: ¿qué ideas de la vida, del mundo y del hombre subyacen en lo que se escribe hoy? Y por otro lado, ¿qué valores subyacen en lo que se escribe? Por un lado, ¿qué ideas de la vida, del mundo y del hombre? Y por otro lado, ¿qué valores subyacen en lo que se escribe? ¿Qué es lo que se transmite a nuestras generaciones? ¿Qué genera eso de las neuronas espejo? ¿Con qué se encuentra en quien lee, quien escucha música, quien escucha una letra en música, quien mira una serie o una novela? ¿Qué cosas les están transmitiendo? Porque de lo que se nutre nuestra juventud, nuestros niños, nuestros adolescentes, eh, es lo que después van a hacer el día de mañana. ¿De qué se están alimentando? ¿De qué escritos? ¿De qué ideas? Y bueno, para terminar, aparece esta idea esta frase que siempre pongo: un libro es un fruto, pero también es semilla. Al salir de tu interior va a llevar tu sello, pero va a tomar su propio rumbo para fundirse en el corazón de otros. Allí producirá algo nuevo que ya no te pertenecerá, aunque inefablemente dejará cual ineludible legado parte de ti. En definitiva, eh, dicho en palabras simples, cuando uno escribe es como si diera frutos, tuviera un hijo, un libro es un hijo, pero también es como una semilla, y que al tomar, quien lo lee va a hacer con eso algo nuevo, ¿no? Pero siempre uno cuando escribe deja una huella, deja un legado. Así que bueno, no sé si tienen algo que aportar al respecto, algo que contar, algo que decir, que preguntar. Bueno, en realidad yo sí tendría bastante para decir, pero prefiero escribirlo, porque Dale. sí, me resuena mucho todo lo que has dicho y es como esa inquietud, ese llamado a decir, no puede ser que estemos como estamos y está, está esa sed de bueno, de verdadero, de bello y no hay nada ni nadie, o por lo menos no muy visible, ¿no? Que se le dé mucha publicidad como para que los jóvenes, los adultos se entusiasmen, tengan esa, eh, no sé,
ese algo que los movilice. Entonces, todo un desafío, ¿no? Así que me encanta porque lo vengo pensando y rumiando desde hace bastante, y sentir que hay alguien más que está en la misma sintonía es muy alentador. Así que gracias. Yo creo que hay que confiar en la sed que tiene el ser humano de belleza, de bien, de verdad, de bondad. Hay que confiar en ese nostalgia de plenitud que tiene el ser humano. Y Sí. por eso la idea nuestra no es combatir, ir contra viento y marea, sino es confiar serenamente, enfocarnos lo bueno que podemos dar desde lo pequeño y eso va a ser suficiente. Porque si combatimos va a ser peor. Que estamos, vieron que el profeta tiene dos misiones, anuncia y denuncia, ¿sí? Quizás hoy no sea el tiempo de denunciar, sino de anunciar. Al menos quizás, obviamente, en un libro uno puede denunciar cosas, pero denunciarlas discretamente, ¿no? Y que lleguen al corazón. Yo creo que hoy es tiempo de poner la fuerza en las cosas buenas y confiar que lleguen al corazón. Pero bueno, es mi opinión. Después ustedes verán, porque esto es simplemente un aporte que les dejo ahora. Comparto plenamente, porque además cuando uno dice, es posible, es verdad, existe, es como que enciende ese fuego que está un poquito tibio, un poquito apagándose, así que hay que encender esos fuegos de vuelta, me parece. Y piensen en la cantidad de escritores que han habido, que han movido. No sé, a veces uno se tiene poca fe, uno piensa, ay, ¿qué voy a hacer yo? Uno piensa así, pero a lo mejor con algo simple que yo pueda escribir, pueda hacer algo bueno, pueda llegar a un corazón. Y bueno, ojalá surjan guionistas que sean astutos y puedan hacer, llegar a lugares desde donde se produzcan series. Igual hay guionistas que lo hacen contra viento y marea, pero bueno, a través de los libros y a través de la poesía. Hoy dicen algunos, la poesía no vende, la poesía nadie la quiere escuchar. No es verdad. Pienso que, que es posible llegar a través de la escritura al corazón. ¿Se les ocurre algunos ejemplos de escritores que han logrado eh, hacer cosas buenas en su cultura, en la cultura de su tiempo? Bueno, los primeros que me suenan son Chesterton, Lewis y Tolkien. Sí, sí, sí. Por ahí, Walter, no sé si querías decir algo. No, estoy escuchando, pero dejé el micrófono abierto por si justo tenía que hacer algún comentario. Tengo hay una cuestión, yo me pongo a leer, me encanta leer, y bueno, todos los que estamos acá nos gusta leer, pero soy muy malo en cuestiones de memoria, me quedan por ahí las historias y después no me acuerdo varios autores, entonces no puedo Ay, decir aquel, entonces más vale me quedo en el molde y no digo nada por ahora. está bien, no hay problema. Acá estamos todos aprendiendo en esos aspectos. Eh, bueno, la idea, justamente, Inés, la profe Inés, nos está dando, porque yo también estoy de alumna ahí en esos talleres, nos está dando herramientas para que podamos hacer nuestras propias historias reversionadas, y que nos pongamos a pensar en la cultura griega, que ha tenido gran influencia sobre Occidente, sobre el mundo en realidad, pero también después vamos a hacer otros recorridos también. Y la idea es que nosotros nos animemos a tomar esa estructura, y hacer nuestros propios plagios creativos o nuestras propias reversiones de historias, quizás también contadas en primera persona por el enemigo, o qué sé yo, por un enemigo, por algo,
por algún otro personaje que no sea principal, pero quizás hacer eso y hacer de nuestra escritura creativa algo interesante que pueda llegar a, a la gente y transmitir algo bueno, ¿no? Es interesante esto de transformar la idea de aprovechar, bueno, si se está hablando de la empatía con el malo, con el enemigo, ¿por qué en vez de justificarlo, no lo salvamos? No hacemos que se arrepienta, que se retracte. En algunos aspectos, en algunos casos se retractan en las historias nuevas, pero muchas veces queda justificado en el, ¿entiendes? Entonces, y ahí se transmiten un montón de cosas. Se trata de normalizar ciertas cosas que son totalmente dañinas y tratan de que se vean como normales a través de eso de justificar al malo en muchos aspectos. Pero bueno, es una tarea grande que nos toca y bueno, justamente la idea es esa, es poder aportar al respecto. Bueno, si no hay nada más que decir, cerramos acá, pero bueno, cualquier cosa, ustedes me dicen y lo podemos seguir conversando en el chat o por privado, me preguntan lo que necesiten, ¿sí? muy bien, excelente. Bueno, muchas gracias. Tengan buenas noches. Gracias, gracias igualmente. Saludos. Gracias por todo.